4, el último problema. Dice, un objeto es colocado frente a un espejo convexo. Si es convexo, el foco es menor que 0. Esa es la condición de un espejo convexo. Un objeto se coloca frente a un espejo convexo de 60 centímetros de radio. El radio va a valer menos 60 centímetros, por lo tanto el foco va a valer menos 30 centímetros. Ya dijimos que el foco en un espejo convexo es negativo. Si el objeto tiene una altura de 1 centímetro, h es 1 centímetro, la pregunta que me hacen es calcular la posición de la imagen, es decir, me piden calcular Q, cuánto va a ser la posición de la imagen, me piden calcular la naturaleza, es decir, si es virtual, si es real, y la altura de la imagen. Para eso tengo que calcular M primero y luego calcular H', que va a ser la altura de la imagen. Tengo 3 incógnitas como tenía en el caso anteriormente. Bueno, entonces lo que voy a hacer es dibujar un espejo convexo. El espejo convexo es la pelotita del árbol de Navidad. Esta es la parte oscura del espejo. Acá voy a colocar el objeto. No lo voy a hacer escala. Esto es 60 centímetros el radio. El foco está acá, que es 30 el centímetro, es menos 30 centímetros. Está del otro lado donde viene la luz, y la luz viene por este lado. Voy a colocar el objeto. Me dice el objeto de 30 centímetros de radio, 30 centímetros de vértice. El objeto tiene una altura de 1 centímetro. Calcular la posición de la imagen, es decir, me está pidiendo cuánto vale esto. Es decir, el objeto está colocado frente a un espejo convexo, 60 centímetros de radio. Si el objeto tiene una altura de 1 centímetro, y P, lo habíamos discutido en la evaluación, tenía 30 centímetros. Lo hicimos con 30 centímetros. Bueno, la ecuación que gobierna es 1 sobre P más 1 sobre Q igual a 1 sobre F. Entonces, lo volvemos a leer el problema. Un objeto es colocado frente a un espejo convexo de 60 centímetros de radio y 30 centímetros de vértice. 30 centímetros de vértice. 30 centímetros de vértice. 30 centímetros de vértice. A 30 centímetros de vértice. Si el objeto tiene una altura de 1 centímetro, calcular la posición de la imagen, su naturaleza y aumento y la altura de la imagen. P, lo habíamos dicho que iba a valer 30 centímetros. Bueno, el mismo problema recién es 1 sobre Q igual a 1 sobre el foco menos 1 sobre P. Esto es igual a 1 sobre el foco, que dijimos que es negativo, es menos 30 centímetros, menos 1 sobre P, que es menos 1 sobre 30 centímetros, 30 centímetros, P es menos 1 sobre 30 sobre esto, y me queda 1 sobre 30 menos 1 sobre 30, esto es lo mismo que poner menos 1 sobre 30 centímetros, menos 1 sobre 30 centímetros, y esto es fácil de resolver, tiene el mismo denominador, 30 centímetros, y voy a sumar los numeradores, porque los dos son negativos, es menos 2 centímetros. Menos 2 directamente, porque no iría centímetros. Entonces 1 sobre Q es igual a menos 2
sobre 30 centímetros. La mitad de 2 es 1, la de 30 es 15. Entonces Q es menos 15 centímetros. La situación acá es que me va a tirar una imagen que va a estar de este lado, y su valor va a valer 15 centímetros. ¿Cómo la trazo esa imagen? Un rayo paralelo se va en la dirección del foco, acá está el foco. Un rayo que viene en la dirección del centro, viene el rayo en la dirección del centro. Viene así, se refleja sobre sí mismo. Donde se juntan los rayos prolongados, ahí está la imagen. Entonces calculemos M menos Q sobre P. Habíamos dicho que Q era menos 15 centímetros, entonces va a quedar menos 15 centímetros, sobre P, que es la distancia del objeto, que habíamos dicho que era 30 centímetros, 15 sobre 30, 15, 1, esto es 2, y me va a quedar menos Q, que es 1 sobre 2, 0,5. De manera que H', que es M por H, es 0,5 por 1 centímetro. Esto es 0,5 centímetros. O sea, me queda la mitad de esto. Lo que era de esperar. Las pelotitas de árbol de Navidad me tiran una imagen que son más chiquitas que el tamaño del objeto. El problema no es difícil. El problema me decía, bueno, si es un espejo convexo, el foco es negativo, el radio es negativo porque estoy midiendo del lado donde no viene la luz, el foco es negativo, es menos 30 centímetros, tengo la altura H, me piden Q, me piden M, me piden H', y recordemos que P es la distancia del objeto, que dije que valía 30 centímetros. Bueno, cuando hago el gráfico, tengo el objeto acá a 30 centímetros, uno paralelo, se aleja en la dirección del foco, uno que venga en la dirección del centro se refleja sobre sí mismo, que eso es lo que hacemos acá, se refleja sobre sí mismo. Donde se juntan las prolongaciones, acá está la imagen, que uno la ve que es más chica que el objeto, y eso es lo que no tiene que salir. Esta es la ecuación que gobierna, 1 sobre P más 1 sobre Q igual a 1 sobre F, despejo 1 sobre Q, reemplazo el foco, es negativo, resuelvo el problema, y recordemos que me va a salir 1 sobre Q es igual a 2 sobre 30, simplifico, la mitad de 30 es 15, la mitad de 2 es 1, doy vuelta a la expresión porque yo no quiero 1 sobre Q, quiero Q, esto es menos 15, M es menos Q sobre P, 15 sobre P, menos con el menos se va a hacer positivo, es 0,5, el aumento es 0,5, un aumento menor que 1 me va a tirar una imagen que es más chica, 0,5 por 1, 0,5 es el valor de la altura H', que es la que voy a poder resolver, que lo que me pedían en definitiva es cuánto vale H', es el tamaño de la imagen. Este es el problema que había que resolver. Es bastante sencillo.